Bueno, ahí en la imagen se ve lo que es el ciclo de vida de cómo funciona Java Server Fail, ¿no? Son diferentes fases por las que pasa, ¿sí? Una petición comienza desde una petición, ¿sí? Hacemos un HTTP, una petición desde nuestra página, y comienza a navegar en todas estas fases. Llega un momento previo donde se aplican todos los valores, ¿sí? Que se están enviando en el frequent. Justamente ahí es donde actúan estos convertidores y los validadores. ¿Sí? En la primera instancia aparecen las conversiones. O sea, eso quiere decir que vamos a tener que convertir los datos y adecuarlos a lo que está pidiendo el modelo, ¿sí? La lógica del negocio de nuestra aplicación. Por el otro lado, seguido de la conversión, se aplican todas las validaciones necesarias, ¿sí? Necesarias para poder pasar ya a lo que serían de aplicar los valores al modelo. ¿Sí? Antes de aplicar los valores al modelo, nosotros tenemos que asegurarnos de que los valores han sido convertidos adecuadamente y han pasado por el proceso de validación. En el caso de que no pasen estas fases, entonces se devuelve el anterior, ¿sí? Y se renderiza de nuevo la página. Y es ahí donde nosotros tenemos que manejar esas conversiones o esas validaciones mal hechas, enviando mensajes para que el usuario sepa qué es lo que pasó, ¿sí? Pero la característica que tiene Java Server Fail justamente es que maneja tipo de validaciones y conversiones de forma implícita. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro framework está preparado ya para hacer conversiones y validaciones de los datos que se ven en las páginas, ¿sí? Pero a ello, sumado a eso, nosotros podemos crear nuestros propios validadores y nuestros propios convertidores, ¿sí? Personalizarlos y decir qué es lo que queremos nosotros hacer con esos datos de entrada o con esos datos de salida, cómo queremos que se conviertan o qué necesitamos nosotros validar de las entradas, ¿sí? Yo acá tengo armado un proyecto, ¿sí? Es similar a lo que veíamos el lunes con el profesor Ariel, ¿sí? Yo en este caso trabajé sobre libros y autores, productos y ventas, ¿sí? Pero me voy a enfocar más en la entidad libro, ¿sí? Yo ya tengo creado lo que es el dominio. Seguramente ustedes ya han trabajado con esta entidad y tienen definidos sus atributos. En este caso yo definí código, ISBN, el título, la fecha de publicación, cantidad de páginas y un objeto autor, ¿sí? Acá justamente hay una composición de objetos, ¿sí? Un objeto contiene a otro y es una relación muy común en lo que es el paradigma orientado a objeto, ¿sí? Porque nosotros estamos trabajando con un paradigma orientado a objeto, entonces podemos realizar estos tipos de relaciones entre las clases, ¿sí? Un libro tiene asociado un autor, para que se vea mejor. Esos son los atributos. Sí, al momento de dar de alta yo estos datos, debería aplicar una serie de validaciones y de conversiones también, ¿no? Ustedes ven ahí los tipos de datos que yo seleccioné son enteros, cadenas de caracteres, tipo fecha, y hay un tipo objeto que también nosotros necesitamos que pase de la vista como un objeto a lo que sería la lógica de negocio, ¿sí? A nuestro modelo. Bueno, yo ya tengo creado todos los paquetes, ¿sí? Que es justamente lo que veíamos en el repaso del lunes. Están los DAO, ¿sí? Las interfaces para trabajar con lo que sería la entidad libro, ¿sí? Ahí yo tengo definida mi interfaz y todos los métodos que van a trabajar en el ABM, ¿sí? Un listado, un guardar libro, modificar libro, eliminar libro. La implementación de esas interfaces, que son simplemente clases que van a implementar esa interfaz, ¿sí? O sea que necesariamente van a tener que sobreescribir todos los métodos. ¿Sí? Ahí están todos los métodos para trabajar con la entidad libre. Guardar, modificar, eliminar. Y por el otro lado también tengo creado los paquetes para los BIM, ¿sí? Como veíamos en la clase anterior, los BIM administrados, ¿sí? Acá tenemos el Managed BIM que va a trabajar con libro BIM, ¿sí? Ahí ustedes ven, justamente estoy declarando lo que sería un objeto de la interfaz, ¿sí? Porque yo necesito acceder desde este BIM administrado
a todos los métodos que aplican la funcionalidad del agregar, del modificar, del eliminar. ¿Sí? Por ahora, como no estamos viendo base de datos todavía y no integramos el framework de Hibernate, todos estos datos están siendo guardados en lo que serían listados, o sea, listas simples que son array lists. Yo tengo un paquete del modelo que es útil, y tengo justamente un listado, ¿sí? Un listado de libros, que lo único que tiene es justamente un objeto de tipo lista, donde yo voy a guardar todos los libros que vaya agregando o creando. ¿Sí? Están todos los métodos asociados a esa lista. Y por el otro lado, también necesito datos para poder dar de alta los libros, como el ejemplo de los autores. ¿Sí? Porque decía que un objeto libro está compuesto también por un autor. O sea que voy a necesitar yo objetos autores para poder incorporar en mi objeto libro. Por eso que yo creé acá una clase donde maneje la lista de autores. ¿Sí? Lo único que tiene es una lista declarada con 4 objetos. ¿Sí? Los 4 objetos tienen datos que son propios de un objeto autor. Tiene el código, el nombre, la nacionalidad y la fecha de nacimiento del autor. ¿Sí? En este caso yo seteé un valor por defecto que es la fecha del sistema, ¿sí? Para no complicar la creación del autor. Con todos estos datos así armados, porque así deberíamos tener nosotros nuestro proyecto, ¿sí? Separado en paquetes y definido bien nuestros managed bin, porque eso es la base de lo que es el proyecto. Y también los managed bin de formulario. Bueno, ahí yo ya tengo creado mi managed bin de formulario. ¿Sí? Así como lo veíamos el lunes, tiene su nombre, tiene inyectado 2 managed bin administrados. ¿Sí? Ustedes ven ahí, está el libro bin asociado al managed bin de formulario. Y también puedo inyectar otros managed bin que necesiten. ¿Sí? Ustedes ven ahí, está el de autor. ¿Sí? No tiene que haber ningún problema con esto. Yo podría inyectar más managed bin que sean necesarios para poder trabajar con la vista. Y en este caso se hizo esto porque justamente yo en mi vista de alta del libro voy a necesitar, ¿sí? Voy a necesitar un listado de autores para poder mostrarle al usuario y que el usuario elija un autor, un objeto de la lista para poder asignárselo al libro que estamos creando. Ese es el objetivo. También tengo incorporado lo que sería el objeto libre, o sea que voy a trabajar directamente desde el managed bin de formulario con el objeto libre. Y justamente este objeto es el que necesito yo dar de alta, o sea que tengo que crear la página con todos los componentes necesarios para poder ingresar el código, el nombre del libro, el autor, ¿sí? Y todos los datos que tiene la entidad libre. ¿Sí? Ahí vemos el ISBN, el título, la fecha de publicación y un autor. Lo que no tengo creado, y justamente es el motivo, mi página. Yo aquí tengo mi página para dar de alta el libro. ¿Sí? Lo único que tengo es creado, bueno, mi facelet, ¿sí? Que se llama libro.xhtml, pero no he incorporado ningún contenido. Ahí ustedes ven, está vacío y bueno, ahora vamos a empezar a construir este formulario basándonos en el uso de los convertidores y de los validadores para poder verificar y validar y convertir los datos como yo necesito que estén para crear un libro. O sea, lo primero que siempre deben recordar ustedes es que deben incorporar la etiqueta de formulario, ¿no? Esa es la primera etiqueta que deberíamos tener dentro de mi página. Le damos un nombre, agregamos otros componentes para poder agrupar en un panel, por ejemplo. Lo vamos armando con un título para identificar, un panel grid para organizar bien en columnas los datos de mis componentes,
Yo voy a usar 2 únicamente. Y a partir de acá ya comienzo a ordenar y agregar los componentes que necesito. ¿Sí? El primer componente que voy a agregar va a ser un label para que me indique el ingreso de datos, o una etiqueta mejor dicho, donde me indique que ingrese el código del libro. Bueno, no nos olvidemos de agregar el componente que es justamente el de mensajes, ¿no? Este tendría que ser uno de los primeros. Y ahí agregué el pgrowl, que es justamente la salida de todos los mensajes que yo genere desde mi aplicación. Voy a actualizar ese componente growl y en caso de emitir mensajes van a salir por ese componente. Bueno, continuamos, agregamos otro componente de entrada de datos, podría ser un input text. En este caso, todo lo que son entradas de datos, nosotros ya manejamos el lenguaje de expresión y necesitamos siempre enlazar con un dato que es del modelo. O sea que aquí yo tengo que asociar con mi Managed Bean algún dato que esté declarado en el Managed Bean de formulario. ¿Sí? En este caso, el Managed Bean que está asociado con esta página es libro form bean. Dentro del libro form bean yo había declarado un objeto libro, justamente es el objeto que me interesa crear. Entonces voy a invocar el objeto libro, ¿sí? Y voy a acceder a su atributo, que es código. ¿Sí? Ese valor de código está declarado como integer, o sea que yo necesito que el usuario ingrese un valor entero, un valor numérico entero. En este caso yo estoy utilizando un componente de texto, podría haber utilizado otro componente, ¿no? Porque PrimeFace tiene un componente que es justamente para ingresar numérico. ¿Sí? Pero a modo de ejemplo yo quiero que veamos cómo está actuando este componente y cómo reacciona a las validaciones que tiene implícita el framework de Java Server Face. Ahí lo único que digo es que va a tomar ese valor que ingrese el usuario y bueno, seguido de eso podríamos guardar o realizar alguna acción para ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Yo voy a agregar un componente, un command button. Y voy a actualizar lo que sería mi componente de mensajes. ¿Sí? Aparte de actualizar, yo ya tengo agregado un método dentro del Managed Bean para poder realizar el alt. ¿Sí? Acá en libro form bean yo lo preparé para que tenga el método agregar nuevo libro. ¿Sí? Agregar nuevo libro se conecta con el Managed Bean administrado y lo único que hace es enviarle el parámetro, enviarle el objeto libro que estamos usando en el formulario para que lo agregue a la lista. ¿Sí? En este caso yo no estoy completando todos los datos, simplemente estoy enviando un código. O sea que ese objeto va a agregarse de forma incompleta. ¿Sí? Entonces voy a hacer uso de mi action listener para poder invocar ese método. ¿Sí? Accedo al libro form bean y llamo al método que se llama agregar nuevo libro. ¿Sí? O sea que se va a ejecutar el método y va a volver al lugar desde donde fue llamado. O sea, el action listener funciona de esa manera. ¿Sí? Invoco al método y vuelvo al lugar donde estoy. ¿Sí? O sea que vamos a seguir viendo la página. Y lo único que vamos a ver de diferente es que se actualice o no el componente growl donde salen los mensajes. ¿Sí? En este caso yo ya completé. ¿Sí? Lo único que tengo es un ingreso de datos, un input text y un botón. O sea que podríamos ver cómo se comporta.
qué validaciones hace, ¿no? Porque acá yo necesito que el código sea un valor entero. ¿Sí? Ahí yo no estoy ingresando un valor entero. Y aparece un mensaje justamente del grow, que debe ser un número formado por uno o varios dígitos, dice. Ahí me está indicando que ese valor no está siendo aceptado por el modelo, o sea, la validación está haciendo de forma implícita, está validando esto. Yo podría preparar, incluso esto está permitido, ¿no? Porque es un input text, es una caja de textos y el usuario puede ingresar este dato. Pero nosotros sabemos que el código debe ser numérico. Entonces ahí está saliendo el mensaje de que no es un valor adecuado, o sea, tiene que estar formado con otro dígito. Entonces, nosotros vamos a necesitar que este valor sea convertido, ¿sí? Yo puedo utilizar lo que serían las etiquetas del core, ¿sí? Acá dentro de lo que sería la apertura y el cierre del input text, puedo utilizar lo que es el convert number, ¿sí? Dentro de lo que es este convertidor, el convert number, yo puedo utilizar, ¿sí?, el atributo que dice integer only, que es solamente enteros, ¿sí? Y lo tengo que activar en true. Quiere decir que la conversión se va a hacer a numéricos enteros, y en caso de que se ingrese cualquier otra cosa, tiene que avisarme y emitir un mensaje de que no es la conversión adecuada, no se puede hacer la conversión. Yo ingreso valores que no son enteros. Bueno, ahí pasó con la coma. Solamente enteros. Bueno, en este caso sí, va a tomar lo que serían solamente los valores enteros. Si nosotros vemos la salida, yo estoy imprimiendo por consola toda la salida. Lo que me muestra acá es que justamente está tomando solamente los valores enteros, ¿sí? Yo había ingresado una serie de caracteres de texto y no los tomó, porque solamente está leyendo lo que serían los valores numéricos. Y en el caso de la coma, lo que hace es tomar solamente los números y descarta lo que sería el punto decimal, ¿sí? Ahí estaba ingresando yo un 9.8 y lo que en realidad tomó es un 9.8, ¿sí? Bueno, esa es una forma de nosotros explicitar lo que sería la conversión de la entrada de datos. Y así como estos convertidores, tenemos una serie de convertidores que están declarados ya y están preparados para ser usados. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, para la fecha, para convertir lo que sería un tipo de dato en fecha, tipo datetime. O también declarar converters, que serían convertidores declarados o propios del usuario. ¿Sí? O sea, nosotros podemos crear nuestros propios convertidores y hacer uso de eso. Después otra situación que es sí ya necesaria para hacer uso de convertidores es justamente el ejemplo que yo quiero mostrar, que es el de seleccionar un objeto autor para poder asignárselo al libro, ¿sí? Porque así como está definida la clase libro, nosotros necesitamos un objeto, ¿sí? Acá es un objeto autor, ¿sí? No es un dato primitivo, ¿sí? Porque Java Server Face maneja la conversión de lo que serían los strings de las páginas a tipo de datos primitivos. Puede hacer esa conversión implícita porque está preparado para eso. Pero cuando ya necesitamos pasar de un objeto, ¿sí?, o de un string que está en la página y convertirlo y pasarlo a un objeto, eso necesita de otros mecanismos, ¿sí? Hay dos formas de hacer. Una es utilizando e incorporando una librería, que es una extensión justamente para Java Server Face, que es Omniface, ¿sí? Y otra forma sería crear nuestro propio convertidor, ¿sí? Cuando digo crear nuestro propio convertidor, es crear una clase, ¿sí?, que implemente la interfaz converter
¿sí? Y que tenga notación de convertidor. Yo cuando la declaro de esa manera, implemento esa interfaz de convertidor, me obliga a declarar o a implementar dos métodos. ¿Sí? Primero veamos la forma más sencilla, que es la que seguramente van a elegir ustedes cuando tengan esta situación, que es utilizar la librería de Omniface. ¿Sí? Si ustedes quieren buscar, ¿sí? Entran a la página de omniface.org, ¿sí? Ahí está la extensión. Es una librería bastante completa, ¿sí? Una utilería sería un adicional para Java Server Face. Y ya está bastante avanzada la versión, ya van por la versión 3 punto y algo más, ¿sí? Ahí tienen las características y los requerimientos para cada una de esas versiones. Leen bien la documentación y descargan, bueno, ahí está también para hacer la dependencia de Maven. Descargan la librería que para ustedes les viene bien, según la configuración o las características de su equipo. Yo ya tengo un jar descargado, ¿sí? Y ya lo tengo asociado a mi proyecto. Lo único que hay que hacer es descargar el jar y agregarlo al proyecto, ¿sí? Yo lo tengo incorporado en mis librerías. Justamente la versión que a mí me funciona, que es una versión antigua, la 1.10. ¿Sí? Yo lo agregué y ya mi proyecto puede hacer uso de esa librería. Pero ¿en qué situaciones la voy a usar? Justamente cuando yo tenga que ingresar, que es el caso. Acá vamos a preparar lo que sería la entrada para lo que sería el autor. Voy a elegir un componente de selección, ¿sí? Entre los muchos que tiene TrainFace está el Select One menú. ¿Sí? Bueno, y este componente tiene sus atributos, así como la mayoría tiene el atributo value, que justamente para este componente es especificar en value dónde quiero yo guardar lo que se está ingresando en este componente. Esta es una lista de selección simple. Cualquier selección que elija el usuario se tiene que guardar en una variable, en un atributo de algún objeto. Y yo ya sé dónde lo tengo que guardar. Yo tengo que guardarlo en mi objeto libro, que está en mi Managed Bin de formulario, libro form bin, libro, punto, el atributo, autor. ¿Sí? Ahí quiero que se guarde lo que va a ingresar el usuario, o lo que va a seleccionar en este caso. ¿Sí? Otro atributo que tengo que especificar, acá justamente es el converter. Aparece el atributo converter y acá yo tengo que especificar qué tipo de convertidor voy a utilizar, el nombre o el ID del converter. ¿Sí? En este caso, como yo estoy trabajando con una librería, yo voy a invocar a omniface.selectItemsConverter. Ese es el nombre de la clase que maneja este tipo de conversión, ¿sí? De selección de ítem para la conversión a objeto. Bueno, y hasta ahí yo todavía no tengo la lista asociada a este componente. Este componente trabaja con una lista de, ya sea de cadenas de caracteres o en este caso objetos, ¿sí? Porque lo que yo quiero es recuperar la lista de objetos de tipo autor y mostrárselo al usuario para que seleccione algún autor. Entonces voy a utilizar la etiqueta del core que se llama selectItems, la que está en plural, porque yo voy a traer de una lista que yo ya tengo precargada, ¿sí? En Managed Bin de autor, yo tengo declarada ya lo que sería una lista. Entonces lo único que hago es definir acá la fuente de datos, dónde están esa lista de autores. Está en mi Managed Bin de formulario, libro for bin. Accedo al Managed Bin administrado de autor bin. Y ahí busco el método que me retorna una lista. En este caso se llama obtener lista autores.
Es una lista donde ya veíamos la carga de 5 autores, creo, ¿no? Bueno, hasta ahí yo definí de dónde están los datos, de dónde voy a tomar esos datos. Ahora tengo que especificar una variable, un var, que sería el alias. Cómo voy a manejar cada uno de esos objetos o qué nombre, qué alias le voy a colocar. Entonces le colocaré out, por ejemplo, de autor. ¿Sí? Cada iteración de esa lista la voy a manejar como out. Tengo que especificar qué es lo que voy a mostrar al usuario con item label. ¿Sí? Ahí utilizo el var. Tengo que decir que la variable out quiero que se muestre el nombre del autor. ¿Sí? Ahí me salen todos los atributos. Yo podría mostrar nacionalidad u otro dato del autor. Pero en este caso quiero mostrar solamente el nombre. Hay otro atributo que también tengo que especificar, que es el item value. Y es ahí donde yo voy a seleccionar qué es lo que yo necesito para guardar en mi variable que se llama autor de mi objeto libre. En el item value yo especifico ahí que todo el objeto, ¿sí? Ahí estoy seleccionando justamente el var que hace referencia a cada uno de los objetos de la lista. Entonces quiero que se guarde todo el objeto autor en el atributo autor del objeto libre. ¿Sí? Y para eso me estoy ayudando con este converter, especificando que estoy utilizando la librería Omniface. ¿Sí? Y esto debería poder hacerse. Me está faltando cerrar, no, se cerró, ¿no? Y para completar todo este funcionamiento, porque no es solamente tirar la librería y ahora agregarle un atributo converter ahí, yo tengo que preparar esta clase autor, ¿sí? Mi dominio, la tengo que preparar implementando 3 métodos. ¿Sí? O sea que voy al dominio, voy a mi clase autor, así como la teníamos declarada. ¿Sí? Tengo todos mis constructores, tengo mis atributos, los getter, los setter. Yo ya tenía, bueno, y es costumbre mía siempre sobreescribir el método toString, o sea que ya está el método toString. Y Omniface me dice que prepare esta clase, si voy a utilizarla para hacer conversiones, que la prepare implementando este método toString, el equals y el hashcode. Son 2 métodos más que están faltando en esta clase. Y como el IDE es tan potente, me va a ayudar en eso. Yo busco ahí en la opción que dice insertar código, justamente los métodos equal y hashcode ya están en la lista. O sea que esos son los que voy a incorporar. ¿Sí? Ahí el asistente me pide que identifique un atributo único para que pueda servir de código o de identificador del objeto. ¿Sí? O sea que mi objeto siempre tiene que tener un atributo que lo pueda identificar unívocamente. ¿Sí? O sea que no se repitan esos valores. Y en este caso, para el caso del autor, es el libro. O sea que para que se trabaje el método equals y el método hashcode, estoy seleccionando el código numérico entero que se llama código. ¿Sí? Lo único que hago es generar y ya se arma solo el método. Lo único que ven ahí, ustedes que se han agregado código justamente para asignarle un código, un valor hash a cada uno de estos objetos que van a ser creados. Y el método equals lo único que hace es la comparación, ¿sí? Para verificar que dos objetos no sean iguales. Es lo único que está haciendo este método. ¿Sí? Bueno, el detalle después ustedes lo ven y es lo que está haciendo. Está comparando dos objetos y acá asignándole código hash, ¿sí? En hexa a cada uno de los objetos. Bueno, esas características tiene que tener esta clase para que funcione lo que sería la conversión con Omniface. Yo ya tengo entonces preparado, tengo designado acá donde va a ir a guardar ese objeto. ¿Sí? La lista también ya la tengo disponible y deberíamos poder probar. Si ustedes ven ahí, la lista se ha armado con solamente los nombres de los autores. Toda esta lista se trajo de lo que sería el array list que yo tenía creado en el paquete útil. Yo tenía precargado ya una lista de autores.
con su fecha de nacimiento, su código, su nombre y otros datos más. Ahora lo que yo quiero es ingresar parte de mi libro, porque no estoy poniendo todos los datos, seleccionar un autor y que se guarde todo el objeto, en este caso Gabriel García Márquez, ¿sí? Con todos sus atributos, el objeto completo, en el libro que estoy creando. Si le doy guardar, ahí me dice que se ha guardado un libro. Yo verifico en mi output, en mi consola, yo estoy imprimiendo los datos de salida. A ver, acá. Acá yo lo único que imprimo es justamente el toString del libro, ¿sí? El código es 1, bueno, los otros atributos no los puse, la cantidad de páginas tampoco. El autor sí lo seleccioné y lo seteé a lo que sería el atributo autor. Si ustedes ven ahí, lo que está devolviendo el toString es justamente el objeto completo de lo que yo seleccioné de la lista. Nosotros hicimos una selección de solamente un nombre, ¿sí? Pero la librería de Omniface está trabajando haciendo toda la conversión, ¿sí? Entiende que toma el nombre Gabriel García Márquez y recupera todo el objeto, ¿sí? Con el código, la nacionalidad y la fecha de nacimiento. O sea que ahí se hizo una conversión para hacer la asignación directa desde nuestra página hacia nuestro modelo. ¿Sí? Yo necesitaba un objeto autor, lo tomé de una lista que son simplemente datos de string, se hizo la conversión y ya se guardó en el objeto libro. Esa era una de las alternativas, la más sencilla, ¿sí? La más cómoda de usar porque ya está hecha. Lo único que tenemos que hacer es agregar la librería y especificar acá el nombre de lo que es el convertidor de Omniface y se hace la conversión. Otra forma de hacerlo, que es la que usábamos cuando no estaba esta librería, es hacer lo mismo, pero preparando lo que sería un convertidor personalizado, ¿sí? Un convertidor personalizado es justamente un convertidor que lo voy a diseñar y lo voy a preparar yo. O sea que voy a preparar una clase. Hasta acá todo lo mismo. Este converter, ya no estoy llamando a Omniface. Voy a colocar ahí el ID de mi convertidor, ¿sí? Y lo demás sigue estando igual. La lista sigue siendo la misma, la de autores. Y lo que yo tengo que agregar es en mi paquete, ¿sí? Ustedes ven ahí hay un paquete específico para los convertidores. Tengo que agregar una clase, crear una nueva clase Java, ¿sí? Le daremos un nombre, convertidor autor, ¿sí? Es una clase común. Acá las anotaciones para indicar que va a ser una clase convertidor, ¿sí? Se va a convertir en una clase que Java Server Face la va a trabajar como un convertidor. Yo tengo que agregar el @facesConverter, ¿sí? Es una anotación nueva que aparece. Y acá entre paréntesis voy a agregar el nombre que quiero que lleve este convertidor. Yo por convención siempre le doy convertidor, el mismo nombre de la clase, auto. ¿Sí? Y la clase debe implementar una interfaz que se llama converter, ¿sí? Del paquete Java Faces Converter. Y ahí me está indicando que debo implementar métodos de una interfaz. Entonces, implemento todos los métodos de la interfaz y revisamos un poco. Son dos métodos, ¿sí? Un método se llama getAsObject y el otro método se llama getAsString, ¿sí? El primero lo que hace es recibir un parámetro que es un string que está viajando desde la página hacia el conversor y lo vamos a tomar y lo vamos a convertir en un objeto. ¿Sí? A mí me interesa que esa cadena de caracteres que decía Gabriel García Márquez se convierta en un objeto autor Gabriel García Márquez.
Eso es lo que tiene que hacer este método. Y la forma inversa también está, que es justamente el método getAsString. ¿Sí? Se le envía un objeto y se lo tiene que convertir en una cadena. O sea que yo tengo que dejar en ese select una cadena de carácter que identifique lo que sería el autor, que en este caso sería el nombre. ¿Sí? O el dato que yo estoy utilizando para validar o convertir. ¿Sí? Nosotros hace rato habíamos implementado los métodos en la clase autor, que justamente eran el equal y el hashcode. ¿Sí? Y con esos valores yo me voy a ayudar para poder encontrar ese objeto y poder devolver ese valor string. ¿Sí? Es justamente el código del autor. Es lo que voy a retornar. Bueno, en este caso yo tendría que preparar el método para que consulte de la fuente de datos donde están todos los autores. Si a mí me están enviando una cadena de carácter, ¿sí? La vamos a llamar valor. La tengo que poder comparar con lo que sería un dato único de mi objeto autor. ¿Sí? El dato único que yo tengo es justamente un código, pero el código es un valor entero. Entonces lo primero que podría preguntar es si valor no es vacío. ¿Qué pasa si me envían un valor vacío? Yo no puedo hacer nada, no voy a poder comparar y tampoco voy a poder convertir a un objeto, un valor vacío. Sí o sí tiene que enviarse algo. ¿Sí? En el caso de que se envíe algo, yo voy a comenzar a tomar ese valor, que seguramente va a ser el código de mi objeto autor, para compararlo con los que yo tengo guardados. Y todos los objetos autores yo los tengo guardados en lo que sería la lista. ¿Y cómo hacemos para acceder a la lista? A través del uso del patrón DAO. ¿Sí? Ahí lo que estoy creando y declarando es justamente un objeto que me permita a mí acceder a la lista a través del uso del patrón DAO. ¿Sí? Dentro de lo que sería el if de preguntar si el valor no es vacío, yo tendría que iterar ya, ¿sí? Esa lista. Yo sé que esa lista es de autor. Entonces voy a llamar ahí autor DAO, ¿sí? La lista obtener autores me va a devolver toda la lista donde están los autores. Y lo único que me queda acá es preguntar si autor.getCódigo, en este caso es un valor entero, es igual a lo que sería el valor parciado entero de lo que me están mandando. ¿Sí? Porque me están mandando una cadena de caracteres, entonces yo necesito hacer ese parseo, esa conversión a lo que yo necesito. Yo conozco que en mi clase autor tengo el código como identificador único y es un valor integer. Entonces si coinciden esos dos valores quiere decir que yo encontré y tengo que retornar ese objeto. O sea que necesito yo un objeto de tipo autor para poder retornar. En el caso de que se ha encontrado todo el objeto autor y si no se ha encontrado, retornaremos nulo. Lo que retorna es justamente ese objeto, encontrado o no encontrado, pero es un objeto autor. O sea que la conversión se está haciendo de un string a un objeto completo. Y la forma inversa tendría que ser retornar ese código, pero convertido en lo que sería un string en este caso. ¿Sí? Yo lo que tengo ahí es un objeto. Y lo que necesito retornar es justamente el string.
el string del objeto O. Bueno, ahí si ustedes ven el parámetro dice object, en ningún momento dijo autor, o sea que yo necesito que se castee o que se convierta en un objeto autor. Que si ustedes recuerdan, la clase object es la clase general y la clase madre, digamos, de todas las clases de Java, ¿sí? Las que son propias del lenguaje y las que no. Las clases como libro, autor. Entonces yo necesito un objeto autor. ¿Sí? O sea que voy a castear ahí lo que viene en el objeto. Yo con esa línea estoy haciendo una conversión, estoy haciendo el casteo. Ese object ahora pasa a ser un autor. Entonces ahí yo podría retornar lo que sería mi objeto autor. Y en este caso sería un código. ¿Sí? Estoy devolviendo el código, así como recibí hace rato el código. Bueno, ahora yo retorno el código, pero en un valor string. ¿Sí? Se hizo la inversa de lo que hicimos hace rato. Hace rato tomamos un string que era el código, lo convertimos a un objeto autor. Y ahora del objeto autor tengo que retornar lo que sería el string de ese código. ¿Sí? Y lo mismo para utilizar este convertidor personalizado. Yo debo implementar en la clase, en este caso es autor, los mismos métodos que me pedía Omniface, el hashcode, el equals y el toString. O sea que ya los tengo preparados y mi clase está adaptada para que pueda trabajar con el convertidor nuevo. El convertidor llevaba por nombre convertidor autor. Ese es el nombre que yo debería especificar en mi página, ¿sí? Donde nosotros colocamos ahí el converter. Yo necesito que llame o se invoque a ese convertidor. Bueno, y el trabajo ya lo hará la clase, así como está declarada, tiene que poder convertir de objeto a un string, de un string a un objeto. Veamos qué hace. En este caso ingresamos un código, elegimos otro autor. Ahí dice que pasó bien. Nosotros verificamos a ver si realmente se seleccionó, se agregó un objeto autor. Este es el toString del libro. Me dice que sí, que dentro del libro está el autor con código 4, nombre Ernesto Sábato, nacionalidad argentina, fecha de nacimiento. Están todos los datos del objeto autor. Ese es el tipo de conversión que ustedes necesitan cuando trabajan con listas de objetos o con selección de objetos. Y la conversión se hace de forma directa, digamos, utilizando ya sea las clases de convertidores o la librería de Omniface. Y eso responde un poco a lo que en el trabajo práctico ustedes tenían que hacer, ¿no? Porque tenían ustedes para crear el alta del ABM del libro. Bueno, justamente el libro ustedes tenían declarado un autor. Algunos tenían declarado como un string el dato autor y otros tenían declarado como objeto autor. ¿Sí? Así que todo lo que declarado en su entidad libro el atributo autor como un objeto de la clase autor, ahí tienen que aplicar lo que son las conversiones, ¿no? Que justamente son estos dos ejemplos. De las validaciones, bueno, las validaciones también pasa lo mismo. Java Server Frame maneja lo que son las validaciones implícitas y las validaciones explícitas. Las implícitas son aquellas que justamente en la imagen veíamos que hacen cuando toma un dato de la vista, que sería de nuestra página, pasa la conversión, ¿sí? En este caso si hay conversiones para hacer, y valida con lo que sería el modelo, ¿no? Si a mí me piden un valor entero, entonces tengo que validar que el usuario haya ingresado un valor entero, ¿sí? Pero en el caso de que no lo haya hecho, que era el error que nos salía hace rato, en el input text de un numérico yo estaba ingresando las letras, ¿sí? Saltó una validación, saltó en el mensaje del growth que esos dígitos no estaban permitidos, ¿sí? Nosotros si seguimos trabajando con este formulario,
podríamos agregar. Esto me faltó. Bueno, continuamos acá abajo. Agregando más componentes. Para ver como ejemplo algún validador. Teníamos cantidad de páginas. Acá podríamos utilizar el input number, ya que estamos. Acá el componente, porque Framefake tiene ya el componente para ingreso de numérico. Entonces asociamos con un input number el atributo del objeto libro, que se llama cantidad de páginas. ¿Sí? Acá en cantidad de páginas, eso es algo que también en el análisis, cuando nosotros comenzamos con el diseño de alguna aplicación, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando separamos lo que son las variables de entrada, las variables de salida, tenemos que tener en cuenta también qué tipo de datos se van a manejar en cada una de esas variables, ¿no? Tener en cuenta la capacidad también que tienen esos datos definidos en nuestras clases. Así como yo declaro un entero simple, yo debo conocer el rango permitido para esos valores numéricos. Si lo declaro como un entero largo, que sería el long, también debo conocer hasta qué valor numérico puedo llegar a ingresar. ¿Sí? Porque después en los casos reales sucede, ¿no?, que por ahí descuidamos ese análisis y nuestra aplicación se rompe en el momento cuando el usuario ingresa un 9.000 millones, no sé cuánto, y explota todo porque no puede ingresar un valor entero tan grande. ¿Sí? O sea que ahí se han pasado validaciones y no se han tenido en cuenta, ¿no? Lo mismo cuando tenemos datos como en este ejemplo, la cantidad de páginas que puede tener un libro. ¿Sí? Yo hago el análisis y ya puedo decir que no, valores negativos no puedo ingresar. Valores decimales tampoco, porque no puedo decir 1,5 páginas. Son 2, 3, 4, 5 páginas. Y también un valor que sea de sentido común también, ¿no? No sé, no conozco un libro de 5 millones de páginas, por ejemplo. ¿Sí? Tal vez limitar la cantidad de páginas a algo aceptable y permitido en la vida real. No sé, 500 páginas o tal vez más, no sé. Pero son consideraciones que están dentro del análisis y del diseño, ¿sí? Porque no es solamente ahí agregar componentes a lo loco, sí, es un input text, sí, es un select de simple, una lista simple, o un radio button, ¿sí? Del otro lado también tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, los tipos de datos, la capacidad que tiene ese tipo de datos, si se permiten o no. Si es un número, está bien, es un número, pero ¿qué es un número entero, un número decimal, un número? O sea, ¿qué formato también tiene que tener, ¿no? Porque si trabajamos con decimales, también para la vista del usuario, no podemos completar un número con todos los decimales. Tal vez cuando trabajamos con precios, con totales de alguna venta, deberíamos tener en cuenta el formato que vamos a dar a esa salida. Y es justamente lo que trabaja Java Server Fail, ¿sí? Ya tiene incorporados todos esos validadores, convertidores, para que nosotros los utilicemos. Y en este caso, en el caso de los validadores, yo podría acá agregar lo que sería un validador de rango, por ejemplo, que me ocurre, para la cantidad de páginas. Un validate, en este caso, hay varios tipos de validaciones, de doble range, un validate de tamaño, de length, un long range, ¿sí?, un rango de entero. Yo podría especificar los atributos mínimo y máximo, ¿sí?, para que haga la validación. Un valor mínimo, no sé, tal vez un libro de una página, no sé, o de 10 páginas, no seamos tan exagerados. El máximo también de páginas, que podríamos aceptar libros de 500 páginas, y eso tendría que poder verse la validación de nuestro formulario. ¿Sí? Ahí yo la entrada de datos estoy haciendo una validación.
¿sí? Una validación explícita para la cantidad de páginas. Actualizamos. Le demos 1. Bueno, me salió todo mal. No sé por qué está así. Si ponemos un valor menor que no está permitido, me dice que no está entre los valores 10 y 500. Ahí está saltando lo que sería un mensaje de la validación que yo agregué. Porque yo puse como mínimo 10 páginas y como máximo 500 páginas. Si yo agrego 900 páginas, me dice lo mismo. ¿Sí? Solo valores entre 10 y 500. Un valor 50 tendría que aceptarse. ¿Sí? Ahí se agregó el libro. Sigo saliendo por consola mis datos y ya el atributo tiene ese valor. ¿Sí? O sea que se asignó de forma correcta. También se pueden hacer validaciones personalizadas, o sea que no estén en las etiquetas del core de Java Server Face, ¿sí? En estas etiquetas F. Se podría preparar un método que valide algo, mi propia validación, y que la maneje mi manager bin de formulario. ¿Sí? ¿Qué otro dato teníamos? A ver si agregamos otra etiqueta. Teníamos un título, no lo usamos. Título del libro. Me está saliendo mal esto. Bueno, acá yo voy a agregar para que ingrese lo que sería un título. ¿Sí? Uno de los atributos que tiene mi objeto libro es título. Título del libro. Bueno, ahí el componente tiene el atributo, tiene un atributo asociado que se llama validator, ¿sí? Y ahí en validator, si yo lo agrego, tengo que especificar dónde está ese validador o cómo se llama. En este caso yo quiero preparar un método para que valide el atributo o lo que sería el ingreso del nombre del título del libro. ¿Sí? Alguna validación que podamos hacer, yo la quiero llevar a mi manager bin de formulario. Entonces yo debería preparar un método, ¿sí? Que va a ser invocado desde acá. Yo la forma de invocar que tengo es justamente llamando a mi manager bin de formulario y ahí invocaré a mi validador, que todavía no lo armé. O sea que debería yo pasarme ahora al manager bin de formulario y comenzar a armar el método que va a ser de validador personalizado. Validar título lo voy a llamar. Pero este método tiene que ser preparado de una forma especial. Java Server Face, en este caso, está pidiendo que este método sea declarado con 3 parámetros. ¿Sí? Uno es el context, que es el FaceContext. Otro que va a representar lo que sería el componente de la clase WeComponent. Y el otro va a ser el object. ¿Sí? El object es tomar lo que sería de la caja de texto que se está intentando ingresar algo, lo va a tomar como un object. Entonces yo tengo que definir esos parámetros. Ahí aparece una clase de los componentes, WeComponent.
y la clase object. Esa declaración tiene que tener el método que va a ser de validador. ¿Sí? En este caso vamos a hacer una validación simple. Podríamos consultar si el título por lo menos tiene 5 caracteres o 10 caracteres. ¿Sí? Con ese object que está enviándose como parámetro, ustedes ven que es un object. O sea, yo necesito validar la cantidad de una cadena de caracteres. O sea que necesito convertir o castear a string, ¿sí? Para poder utilizar el método que tiene string con el len. O sea, acá yo voy a preparar para que ese objeto sea convertido en un string. Una vez que se convierte en string, yo ya tengo accesible todos los métodos de string y puedo preguntar por su tamaño. Si es menor a 5 caracteres, yo le voy a decir al usuario, no puede ingresar un libro que tenga solamente 5 caracteres. Voy a emitir un mensaje desde el Faces Contact. Agrego un mensaje. Faces Message. El título debe contener más de 5 caracteres. Un mensaje que diga algo, que esta validación no está permitido que un libro tenga menos de 5 caracteres. Para utilizar el validador personalizado en nuestra página, nosotros especificamos el atributo validator y en él especificamos dónde se encuentra el validador, ¿sí? En libro form bin, y aquí solamente colocamos el nombre del método, no así la lista de parámetros como la hemos definido en el manager bin. ¿Sí? Ahora para probar esto, nosotros vamos a ejecutar. Colocamos los datos. Acá nos decía que no se permitían títulos de libro menores de 5 caracteres. ¿Sí? Ahí cuando yo intento ingresar un título con menos de 5 caracteres, me aparece la validación. ¿Sí? Me está diciendo que el título debe contener más de 5 caracteres. Justamente se activó la validación personalizada. Podríamos realizar validadores así como hicimos los convertidores en las clases, en el paquete de convertidores. ¿Sí? Yo puedo armar un paquete de validadores, crear clases que implementen lo que sería la interfaz validate, ¿sí? Y la anotación sería @facesvalidator, ¿sí? Son validadores personalizados y lo que me pide implementar es justamente el método validate. Ahí veamos de crear una clase que haga de validador. Sería la misma, similar a la construcción que hicimos con el convertidor. ¿Sí? Para que vean cómo se crea. Ahí lo que está pidiendo es implementar todos los métodos. El único método que se necesita sobreescribir en este caso es validate, ¿sí? Dentro de validate
yo colocaré todo el código que necesito para validar. Si estoy validando cadenas, si estoy validando números, ¿sí? Y en este caso lo que retorna es, ¿se validó bien? ¿Pasó o no pasó la validación? ¿Sí? Y por eso hay que maneja excepciones para poder retornar mensajes, ¿sí? Mensajes al origen, desde donde se está utilizando el componente que utiliza este validador, ¿sí? Va a poder emitir o no mensajes según las excepciones que ocurran en la validación. Un ejemplo muy clásico para hacer este tipo de uso de validaciones son, por ejemplo, la del correo electrónico, ¿sí? Ahí si ustedes buscan un ejemplo en la web, van a encontrar validadores ya hechos, ¿sí? La clase ya confeccionada, ya armada para validar un correo electrónico. ¿Sí? Nosotros sabemos que el correo electrónico tiene que tener, ¿sí?, el carácter arroba, por ejemplo. Esa es una validación que se tiene que hacer del string, ¿sí? Tiene caracteres que no son permitidos, ¿sí? O sea que podemos armar ahí un conjunto de caracteres para que valide si están o no están dentro de mi correo electrónico. Y también sabemos que después de la arroba tienen que haber una serie de dominios de correo electrónico que estén separados por puntos, ¿sí? Mínimamente por 2 puntos. Todas esas validaciones las podemos hacer y confeccionarlas en un tipo validator, así como esta clase, para que solamente valide los correos electrónicos, ¿sí? Si necesito hacer otro tipo de validaciones, bueno, ya crearé otra clase y así cuantas clases necesitemos. Lo mismo para los convertidores. En el caso de cuál usar o cuál está mejor para utilizar, ya la librería Omniface hace todo, así que ya ni siquiera pensarlo, ¿no? Tenemos que descargar la librería y trabajar con la librería para convertir esos objetos. En el caso de que necesitemos hacer conversiones a través del uso de las clases, vamos a tener que crear un convertidor por cada clase del dominio que necesitemos. ¿Sí? Así como yo necesitaba la lista de autores para que se convierta en un objeto autor, tuve que armar una clase convertidor para autor. Si necesito otra lista, por ejemplo, tenía productos por ahí, voy a tener que crear mi clase de convertidor para productos y así sucesivamente. O sea que lo más simple sería importar la librería Omniface y que trabaje haciendo la conversión. Bueno, eso es lo que tenían que aplicar en el práctico, ¿no? Porque en el práctico ustedes tenían también, por ahí me preguntaban algunos chicos qué tipo de validaciones podríamos aplicar. Y eso parte mucho del análisis que ustedes hagan, ¿no? El análisis previo que hacen ustedes de sus datos de entrada, de sus datos de salida. Porque, como ven ustedes acá, el caso del autor, por ejemplo. Si veíamos la lista de autores, podría ser un caso, ¿no? Donde ustedes ya tienen creado su objeto autor y aparecen datos como de tipo date, ¿sí? La conversión como una salida no es directa, ¿sí? Ese tipo de dato es un objeto, ¿sí? Y necesita convertirse en lo que sería una cadena de caracteres para que sea entendible. En el caso justamente del objeto date, nosotros tenemos que poder visualizarlo con un formato de fecha, ¿sí? Porque nosotros sabemos cómo es el formato cuando se guarda un date, ¿sí? Hace rato en la lista yo mostraba los datos que se guardaban en libro, justamente me mostraba la cadena. ¿Dónde está el libro? Bueno, ahí está. No, yo perdí la línea. Pero cuando se agrega con esa notación de fecha. Y si nosotros quisiéramos mostrar esta variable de fecha, también se va a mostrar de la misma forma. O sea que no tiene un formato legible de fecha. Y es ahí donde nosotros tendríamos que
actuar para poder convertir. ¿Sí? O sea que ustedes van viendo qué componentes o qué características tienen esos datos, ¿no? De entrada y de salida, como para decidir si van a aplicar o no un convertidor, o si van a necesitar validar o no. En el caso de la cantidad de páginas, ahí sí se veía claramente que necesitábamos un validador para poder decir, bueno, las páginas no son números negativos, por ejemplo. ¿Sí? Y también lo que sería, teníamos el título también, bueno, que no pudimos ver la validación del título. Y depende del tipo de datos también, ¿no? Por ahí si son cosas rigurosas, como por ejemplo, un ejemplo claro sería el número de teléfono, ¿sí? Cuando ustedes ven esas aplicaciones que hacen, muestran máscaras para ingresar lo que serían los dígitos del código de área, después si es celular, si no es celular, cambia el formato, cambia la cantidad, todo eso son validaciones y conversiones que se hacen en el momento de la vista. Si yo necesito que ingrese un celular, por ejemplo, ¿sí? Según las normativas de ENACOM, nosotros podemos, ya está todo escrito eso, y las normativas son por regiones también. ¿Sí? Hace poco también me tocó trabajar con esas normativas para hacer el ingreso de datos de formularios de solicitantes, y teníamos que basarlo por regiones, ¿sí? Porque la aplicación era usada en todo el país, y para ingresar el número de teléfono en la región, por ejemplo, norte, la cantidad de dígitos del prefijo tiene una cierta cantidad, 3 a 4. Y en el sur se maneja otra cantidad, ¿sí? O sea que ahí varía según la región, según la provincia. Teníamos que comenzar a hacer la conversión o validación en la vista. Y mostrar la máscara, si es un celular, ya sabemos cuántos dígitos tiene el celular. Si es un teléfono fijo, dependiendo de la zona, ya podemos determinar cuánta cantidad de dígitos va a ingresar el usuario. Se validaban que no sean más, que no sean de menos. O sea que ya está todo definido, ¿sí? Y en el requerimiento pedían eso, ¿sí? En base a las normativas de ENACOM, la página tiene que verse así, ¿sí? Para los teléfonos celulares, para los teléfonos fijos, dependiendo de la provincia que haya elegido. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra aplicación también, analizar qué me están pidiendo, qué datos voy a entrar, qué datos voy a mostrar o cómo los voy a mostrar. ¿Sí? Por ahí si necesitan mostrar precios, estaría bueno formatearlo y agregarle todo lo que sería la conversión del valor monetario, el símbolo monetario, la cantidad de decimales, la cantidad de dígitos enteros que van a poder mostrar. ¿Sí? Todo eso es configurable, y para eso ya tenemos nuestro framework que tiene todos esos componentes y atributos para poder trabajar con esa conversión y validación. Así que en las próximas prácticas esperamos ver que hayan trabajado con convertidores, con validadores.